vosotros, hermanos y hermanas. Antes de escudriñar la palabra de nuestro Dios, os invito a que me acompañen a elevar esta plegaria, cerrando nuestros ojos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la bendición, Señor, otorgada hacia nosotros, aún sin merecerla, de poder estar, Señor, delante de ti. En esta tarde te pido que tu bendición sea derramada, Señor, sobre todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, por ese ánimo, por ese deseo que han tenido de, Señor, presentarse delante de ti. Hemos de escuchar tu palabra, Señor, la cual te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija en esta tarde. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca sea dirigida por Él, para que así nuestro espíritu salga altamente edificado en ella. Te lo pedimos, te lo suplicamos, no porque seamos merecedores, pero sí por los méritos que hicieron el Hijo de tu amor, Cristo Jesús, tu Santo Espíritu. A ti, Padre eterno, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Bien. Vamos a tratar de hacer un poco ameno el tema para que no se nos haga muy largo. Fíjense bien, hermanos, el tema de hoy es la preparación. Creo, a mi parecer, que es un tema de suma importancia, porque díganme ustedes, ¿qué cosa puede salir bien si no se prepara con anticipación? Digámoslo, las hermanas en la cocina, si tienen que preparar un guiso, ¿qué necesitan? Lo necesario para que aquel guiso salga como debe de ser. Y los hermanos, si van a realizar alguna actividad física, algún oficio, ¿qué tendrían que preparar? Herramientas, ¿verdad? Para que aquel trabajo salga como debe de ser. ¿Han visto ustedes a un carpintero clavar clavos con un pico de albañil? ¿Verdad que no? O las hermanas moviendo la sopa con una cuchara de albañil, ¿verdad que no? Cada cosa, hermanos, tiene sus utensilios, sus herramientas, y no tan solo en lo físico, hermanos, porque a veces nosotros tenemos que pensar en lo físico para poder entender, hermanos, algo más alto. Recordemos que cuando Jesús hablaba, ¿cómo lo hacía? Por parábolas. ¿Y las parábolas de qué hablaban? De cosas materiales. Decía, les voy a hablar de la red, les voy a hablar de la perla, ¿no? O sea, algo que el hombre cuando escucha, su mente inmediatamente se imagina una perla, se imagina una red, pero después viene la enseñanza. ¿Qué es la red? ¿Qué es la perla? Entonces, si nosotros, hermanos, ponemos atención hoy en este tema, podremos aprender muchas cosas. Eso se los garantizo. Y fíjense bien, la palabra preparación, ¿saben de dónde viene? Del latín praeperare. Praeperare, ¿sí? Que se divide en dos sílabas. Prae, que quiere decir antes, ¿sí? Praerare, preparar, tener listo. Esto es tener listo algo desde qué? Desde antes, ¿sí? Imagínense, hermanos, que se va a hacer una actividad y se organiza. Hermanos, vamos a hacer esta actividad. Nos ponemos de acuerdo en la hora, en el día, pero llegamos y ¿qué creen? Pues no hay nada. ¿Con qué
qué vamos a hacer la actividad. Entonces, hay que preparar todo desde antes, para que cuando se llegue el momento se puedan desarrollar todas las actividades que se tengan planeadas. Fíjense bien, hermanos, que la preparación tiene que ser algo que se debe de hacer, hermanos, con tristeza. Por ejemplo, las hermanas cuando van a cocinar, ¿cómo cocinan? Con sus lágrimas en el caldo, ¿verdad que no? Con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque se ha dicho, hermanos, que la comida se debe de demostrar el amor, ¿sí? Y cuando uno come algo rico, delicioso, dice, no, esto está hecho con amor, y lo disfruta el comensal. Cuando alguien hace también, por ejemplo, de la parte de los hombres, algo en casa, también lo debe de hacer con amor, algo bien hecho, ¿sí? Que la familia diga, ay, mira qué bonito quedó el trabajo que hizo el papá, el abuelito, el esposo, no sé, pero todo se debe de hacer con amor. Cuánto más los trabajos que se hagan dentro de la iglesia, y mucho más el trabajo, hermanos, que se hace dentro de uno mismo. Porque, como les dije, tuve que tocar cosas materiales para que podamos entender algo más sublime. Fíjense bien, un joven que se encuentra actualmente estudiando, y no me dejarán mentir porque aquí hay 2 que 3, un joven que está estudiando se está preparando para que el día de mañana llegue a ser alguien en la vida, ¿sí? ¿Sí saben ustedes que existe la palabra un donadi? Y existe la palabra alguien en la vida. ¿Quién será el donadi, hermano Rodolfo? No tiene valor. Podría ser, hermano Antonio Luna. No sabe hacer nada, por eso es un donado. ¿Y quién es aquel que se le llega a decir alguien en la vida, hermano Joaquín? Sería aquel que se prepara, aquel que provee lo que va a necesitar para el futuro, lo que desea hacer, todo eso pues lo tiene que prepararse para obtener éxito. Como se dice, ¿no? Exacto, es correcto. Y fíjense bien, hermanos, que curiosamente los jóvenes se están preparando y en las escuelas les están dando las armas, ¿sí? Tienen que hacer proyectos científicos, proyectos educativos, proyectos lingüísticos, inclusive genómicos, dependiendo la carrera. Tienen que prepararse para cuando se presentan los exámenes. Tienen que hacer tareas extracurriculares. Tienen que hacer trabajos en equipo. Tienen que hacer investigaciones. ¿Me equivoco, hermano Isaac? Y todo esto porque el día de mañana, si es que aprueban sus exámenes finales, obtendrán un título, licenciados, ingenieros, abogados, etc. Entonces, hermanos, nosotros la pregunta es, ¿por qué estamos sentados aquí? ¿A qué venimos a este lugar? ¿Nos estaremos preparando para algo? Claro, decía el apóstol Pablo, ¿sí?
que hay dos tipos de carreras. La carrera, la cual la meta es una corona corruptible. Pero hay otra carrera, hermanos, la del cristiano. Una carrera en la cual busca obtener una corona incorruptible. Pero todo corredor, hermanos, ¿qué debe hacer? Prepararse porque no van a correr en la misma pista. A veces corren en una pista húmeda, a veces les toca competir en pistas calurosas, a veces les toca competir en pistas donde hace mucho frío. Y si el atleta no está preparado para todo, hermanos, créanme que caen. Son los primeritos que caen. Entonces, nosotros aquí estamos en una carrera de igual manera. Así como el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, nosotros también estamos caminando por este mismo desierto, por este Egipto mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que prepararnos, por eso estamos aquí. Así como las escuelas les dan las armas a los jóvenes, la iglesia, hermanos, nos debe de dar armas a nosotros también para prepararnos. Y esas armas están en la Biblia, ¿sí? ¿Acaso no se nos dice que nos pongamos el yelmo, la espada, que el apresto del Evangelio, calcemos nuestros pies? O sea, se nos están dando las armas aquí para que nosotros nos vayamos preparando y podamos, hermanos, ir en esa carrera y llegar vencedores. Fíjense bien, hermanos, vamos a ver el ejemplo de un personaje que tuvo una preparación como ustedes no tienen idea. Hechos capítulo 7, verso 20 al 23. Hermano Antonio Luna. La palabra de Dios dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Gracias. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Fíjense bien, hermanos. Moisés comienza narrando la historia que nació Moisés y fue agradable ¿a quién? A Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, y luego dice que llegó a casa del faraón, ¿no? Ahí por medio del río. ¿Y quién lo adopta? La hija del faraón. Y entonces Moisés, al ser hijo del faraón, lo tratarían como a los esclavos o como a los sirvientes de ahí del palacio. ¿Cómo sería tratado Moisés? Lo dice el verso 22, hermanos. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso ¿en qué? En sus dichos y hechos, hermanos. Quiere decir que un hombre de 40 años, hermanos, ya no es un jovencito que no sabe lo que hace, que no sabe lo que dice. No. Una persona de 40 años es un hombre ya, ¿sí? Un hombre que sabe hacia dónde va. En este caso, Moisés, de 40 años, hermanos, y con un respaldo de una de las ciencias más grandes de toda la historia, aún de la actualidad. Imagínense ustedes el conocimiento que tendría Moisés. Y para decir que era poderoso, hermanos, en sus dichos, quiere decir que era una persona que sabía hablar, que tenía personalidad para hablar. Un dirigente,
un líder nato. Ese era Moisés, hermanos. Veamos qué dice del 30 al 35, hermano Rodolfo. La palabra que dice 30, y cumplidos 40 años, un ángel apareció en el desierto del monte Sinaí, con fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión, y llegándose para considerar que fue hecha a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mas Moisés, el rostro no osaba mirar. Y le dijo al Señor: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, el cual también pensando, diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor por la mano del ángel que le apareció en la zarza. Gracias. Fíjense bien, hermanos. Moisés en su vida tuvo 3 etapas. La primera, ¿de cuántos años? 40 en Egipto. Luego viene el incidente con el egipcio que está golpeando, maltratando al hebreo. Va Moisés, lo defiende y lo mata. Y después dos hebreos están peleando. Él va, los quiere separar y le dicen: ¿qué? ¿Nos quieres hacer como al egipcio? Y entonces él va y huye. Y allá en su vida encuentra a la que después se conoce su esposa, Séfora, y su suegro, Yetro. Y transcurren ¿cuántos años, hermanos? 40 años, hasta cuando lo vuelve a llamar el Eterno. Vamos a ver Éxodo 7, verso 7. Hermana Natalia. Sí. Dice la palabra: y era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Gracias. Aquí vemos, hermanos, cómo a la edad de 80 años llega Moisés nuevamente a Egipto para liberar a un pueblo. Si ustedes pusieron atención en la lectura que hizo mi hermano Rodolfo, el apóstol Pablo llama a Moisés de 2 formas. ¿Cómo le dice? Príncipe y redentor. ¿Por qué? Bueno, si ustedes recordarán los primeros 40 años de vida, ¿qué fue Moisés? Príncipe. Fue un príncipe en Egipto, pero luego huye y luego regresa. Y cuando regresa, se lleva victorioso a un pueblo de más de 600,000 gentes. Entonces, ¿cómo regresa Moisés? Como príncipe y redentor. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, hermanos, también Moisés es un símil de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque aparte, fíjense bien, aquí es donde viene el tema de la preparación. A Moisés se le preparó 40 años en toda la sabiduría egipcia, o sea, en educación. ¿Ustedes creen que él comería como comían los esclavos? No, hermanos, él era refinado porque era educado. Él sabía cómo hablar con los demás, cómo dirigirse con los demás. No sé si ustedes lo han visto en la televisión, pero por ejemplo cuando están entrevistando a gente humilde, la gente humilde se refiere a los, digamos, políticos o empresarios y les hablan de tú. No sé si lo han visto. Porque la gente no tiene educación. Cuando alguien
habla con una persona de una esfera alta, se le habla de usted, licenciado, ingeniero, pero las personas humildes les hablan, pues tú dijiste, tú prometiste. Moisés tenía educación y él sabía cómo dirigirse con la gente, tanto con los de arriba como con los de abajo. Pero también, hermanos, a Moisés le tenía algo preparado nuestro Dios. ¿Qué hizo durante esos 40 años con su suegro Jetro? Apacentó ovejas. Fíjense bien, de estar hasta acá Moisés, ¿a dónde fue a dar? Abajo. Pero no porque estemos menospreciando, sino porque el ser pastor de ovejas quiere decir que le servía a alguien más. En este caso era su suegro. Pero, hermanos, ¿ustedes creen que pastorear un rebaño será cosa fácil? No, hermanos. Imagínense nada más la grande labor que tiene que hacer este hombre. ¿No creen acaso ustedes que nuestro Dios lo estaba preparando para dirigir a un rebaño de más de 600,000? Lo estuvo preparando, hermanos. Y cuando lo vio listo, fue cuando lo llamó. Ya estás preparado. Ya puedes dirigir este gran rebaño. Vamos a ver Éxodo 4, 10 al 12. Hermano Leopoldo. 4, 10 al 12 de Éxodo dice así. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, yo no soy hombre de palabras, de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Hasta el 12? Sí, por favor. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo? ¿Quién hizo al mundo? Al sordo, al que ve, al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora puedes ver que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gracias. Fíjense bien, hermanos, habíamos dicho que Moisés era un hombre preparado, ¿no? ¿Y qué le dice aquí al Eterno? Ay Señor, yo no soy hombre de qué? De palabras, ni de ayer ni de anteayer. Dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aquí, hermanos, hemos considerado nosotros siempre que aun cuando muchos crean que Moisés era tartamudo, nosotros no lo creemos, ¿sí? Nosotros lo que decimos es: ¿quién no se volverá tartamudo ante la presencia del Eterno? Yo creo que todos, hermanos. Y antes a él le salieron las palabras, porque yo creo que si Dios se nos apareciera a nosotros, nos quedamos realmente mudos. Pero aquí no quiere decir que Moisés fuera tartamudo así de nacimiento, o que no supiera hablar, que fuera un ignorante. No, sino que él estaba ante el Ser Supremo, hermanos, y se consideraba de lo más bajo. Ese era lo que estaba pasando. Sin en cambio, por algo Dios ya lo había visto desde que nació, porque ya leímos que cuando él nació, ¿a quién le agradó? A Dios. Y fíjense bien, el versículo 15 que nos dice: porque ¿quién preparó directamente a Moisés? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré ¿qué? En tu boca, y en la suya yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Quiere decir que Moisés no se tuvo, hermanos, que poner a pensar: ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Porque ¿quién lo estaba preparando directamente?
nuestro Dios, hermanos. Y ciertamente Él le dijo: di esto, haz esto, levanta tu vara, tírala, lánzala. O sea, y todo lo que Moisés hacía, se hacía un milagro. Y si no, había una plaga que venía siendo un castigo. Entonces, hermanos, con esto podemos ver cómo Moisés fue un hombre que recibió una preparación tanto humana como por parte del Eterno, ¿sí? Y esto es importante porque así como nuestros jóvenes se están preparando humanamente, también queremos que se preparen por el Eterno. Que el día de mañana tengamos aquí varones valiosos espiritualmente. Ese es el mayor deseo de todos los que estamos aquí. Pero que queremos que en sus vidas personales también les vaya muy bien. Que así como dijo mi hermano Joaquín, que lleguen a tener éxito. Porque es muy triste cuando ve uno a una persona que estuvo estudiando muchos años y de repente lo ve uno abajo. No pudo realizarse, no pudo sobresalir por X o por Y razón. Y nosotros queremos, hermanos, que todos nuestros jóvenes el día de mañana sean hombres y mujercitas de Dios. Entonces, tenemos que prepararnos en esta vida y tenemos que prepararnos, hermanos, en el espíritu, que es lo más importante. Y fíjense bien, vamos a ver Éxodo 3:1. Hermano Pedro. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Gracias. Vamos a hacer una recapitulación. ¿Saben ustedes cómo conoció Moisés a la que fue su esposa? El pastor y fue a darle de beber a la nada. Unos pastores estaban agrediendo a la pastora, que era Séfora. No dejaba que su rebaño bebiera del agua. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Entró en acción, defendió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel? También fue a defenderlo, hermanos. O sea, fíjense bien cómo la preparación física tiene que ver algo muy importante para desempeñarnos en la obra del Señor, ¿sí? Por eso les decía yo que no es tan fácil ser pastor. No es así como que, yo puedo agarrar un rebañito de 30, 50 cabezas. No, yo creo que ni de una podríamos, hermanos. Se nos iría corriendo y ahí estaríamos dándole una corretiza porque no sabemos pastorear. Y si en cambio estos hombres, hermanos, tenían rebaños enormes, ¿y cómo los controlaban? Solamente Dios sabe. Fíjense bien, es importante hablar de la preparación, hermanos, porque déjenme decirle una cosa. ¿Ustedes saben que hay preparación a medias? ¿O hay medias preparaciones? Sí las hay, hermanos. Pero ¿cuál va a ser el resultado del que se preparó a medias? Un fracaso. Lo que ve no va a gustar, porque ya sea que le faltó un ingrediente, 2, media hora de cocción, no sé, algo le faltó y eso que está entregando no gusta. Esa es una mala preparación. ¿No les ha pasado?
Ay, hermanos, ¿qué creen que se nos olvidó la lechuga? Tostadas y lechuga, imagínense. Vamos a pintar, ay, no trajimos las brochas. O sea, la preparación debe de ser, hermanos, completa. Y en el espíritu mucho más. No podemos llegar delante de Dios y decirle, ay, Señor, pues es que medio me preparé, o sí. No, tenemos que prepararnos, hermanos, como debe de ser. Porque, fíjense bien que dice Revelación, capítulo 3, versículo 15 al 16. Hermano Joaquín. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Fíjense bien, hermanos, por qué el prepararse a medias no es bueno. Porque el que se prepara a medias se le compara con una persona tibia. Y aquí en Revelación a una de las iglesias se les está diciendo, yo conozco tus obras. Y no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, por eso es importante que nosotros nos preparemos bien y a conciencia. ¿Sí? Fíjense bien. Jonás, capítulo 3, versos 7 al 10. Hermano Andrés. ¿Qué capítulo? Capítulo 3, 7 al 10. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá de Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había hecho, les había de hacer, y no lo hizo. Gracias. Fíjense bien, hermanos, cuando Jonás tenía esta misión de hablarle al pueblo de Nínive y que se rehusaba, si no lo hubiera hecho, ¿qué tenía planeado hacer el Eterno? Destruirlos. Era una ciudad de aproximadamente 120,000 almas, hermanos. Y entonces, cuando Jonás por fin va y le predica, dice que por mandado del rey les pregona ayuno a todos. Y fíjense cómo dice, inclusive a los animales. O sea, todos. Nadie toma agua, nadie come, todos en saco de ceniza, porque tenemos que arrepentirnos de todo. O sea, mostraron, hermanos, arrepentimiento. ¿Y cuál fue su victoria? Pues que cuando Dios vio que hicieron esto de corazón, dijo, ya no los voy a destruir. Y entonces el pueblo de Nínive se salvó, hermanos. Es por ello
que quien se prepara, hermanos, en este camino, también debe de tomar esa acción de arrepentimiento. ¿Sí? Esas son las herramientas que se nos van a estar dando, hermanos, para que nosotros las vayamos tomando. El arrepentimiento. Y fíjense bien, vamos a ver Deuteronomio 28:1. Hermano Isaac. Es la palabra de Dios. ¿Será que se oye diligente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy? También Jehová tu Dios te pondrá sobre todas las gentes de la tierra. Muy bien. ¿Qué otra herramienta se nos debe de dar para poder prepararnos? Dice: oír diligentemente la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que nos prescribe hoy. Y solamente así Jehová nuestro Dios nos pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer en esta preparación espiritual. Arrepentirnos y escuchar diligentemente su voz, no ser como aquellos que dicen: eso fue para los judíos, eso fue clavado en la cruz. No, nosotros debemos de oír diligentemente, hermanos. ¿Qué otra cosa, hermanos, nos hace falta para prepararnos? Salmo 122, 1 al 3. Hermana Ruth. Dice así la palabra de Dios: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que será edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Gracias. Dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, ¿qué? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a prepararnos? A la casa de Dios, hermanos. Dice: nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida, ¿qué? Entre sí. Dice unida, hermanos, no desunida. O sea, que aquí vemos otras dos herramientas. Para la preparación espiritual tenemos que venir a este lugar, pero tenemos que hacerlo, hermanos. ¿Cómo lo hacían? Fíjense bien, ¿cómo lo hacían quiénes? Hechos 1, Hechos capítulo 1, 13 al 14. Hermano Pedro. Amén. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén.
Fíjense bien, estamos hablando de los discípulos y de las mujeres que andaban con ellos, hermanos. ¿Cómo dice que estaban? Perseveraban unánimes en la oración y ruego, hermanos. Es así como nosotros debemos de estar siempre, siempre en este lugar. Capítulo 2:46 de aquí mismo de los Hechos, hermano Polo. Sí. 2:46 dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias. Estos eran los primeros convertidos, hermanos. Aquellos 3,000 que fueron convertidos en la predicación de Pedro, dice, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? ¿En sus casas? En el templo, hermanos. Entonces así es como nosotros tenemos que permanecer en este lugar, unánimes, juntos, unidos, para que el Espíritu, hermanos, se vea fortalecido. Una cuerda, hermanos, si ustedes la empiezan a deshilar y cada quien toma una hebra y comenzamos a respirar, ¿qué creen que va a pasar? Se va a reventar. Pero si agarramos esa cuerda así trenzada y la jalamos, aunque nos colguemos todos, ¿qué creen que va a pasar? No se va a romper, hermanos. Entonces la unidad es muy importante, porque recordemos que el diablo anda como león rugiente buscando almas a quien devorar, y quien no esté preparado va a ser como ese hilo que ya se salió de la cuerda, y en cualquier momento el diablo lo respira y lo revienta. Y para eso, hermanos, debemos de estar preparados.